El origen del universo. El universo se originó entre hace 12.000 y 15.000 millones de años. La teoría más aceptada es el Big Bang o la Gran Explosión. Según esa teoría, al principio toda la materia estuvo comprimida en una pequeña región del espacio mediante atracción gravitacional. Este espacio era muy inestable y dio lugar a una gran explosión, el Big Bang, que provocó la dispersión de esta materia, formando las galaxias. El origen del sistema solar. El sistema solar se formó hace unos 5.000 millones de años a partir de una nebulosa de gas y polvo situada en la Vía Láctea. Las órbitas de sus planetas son circulares y están en el plano ecuatorial del Sol. La mayoría giran en el mismo sentido. La teoría más aceptada sobre la formación del sistema solar es: La teoría planetesimal. en una zona de la galaxia se acumuló una nebulosa de gas y polvo, que empezó a girar, adquiriendo forma de disco. En el centro se acumularía la mayoría de la materia en una bola de densidad y temperatura creciente denominada protosol. De esta manera nació el Sol. Muchas partículas chocaron y se agregaron, formando los planetesimales o protoplanetas. Su aumento de tamaño favoreció formar cuerpos estables. Este crecimiento se llama acreción colisional. La diversa distancia al Sol explica las diferencias de materia de los planetas. La llegada de asteroides y la presencia del viento solar permitieron la fusión de los planetas. Una vez formada la Tierra, comenzó su evolución. La fusión hizo posible la diferenciación gravitatoria. Los elementos químicos se dispusieron en funciones de su densidad, constituyendo el núcleo, el manto y la corteza. El enfriamiento permitió que se solidificase la litosfera y se liberasen los gases, que dieron lugar a la atmósfera primitiva. El tiempo geológico. Para estudiar la evolución de la Tierra han pasado tantos años que ya no los dividimos en siglos, años, meses y días, sino que los llamamos eones, eras y periodos. Los eones son las unidades mayores en que se divide la historia de la Tierra y se reconocen en tres tipos: el arcaico, el proterozoico y el fanerozoico. Estos se dividen en eras y las eras se dividen en periodos. La primera etapa de la historia de la Tierra, que va desde el origen hasta hace unos 570 millones de años, se denomina precámbrico. El precámbrico se divide en dos eones: el arcaico y el proterozoico. Arcaico. El arcaico se desarrolla durante los primeros millones de años y la masa fundida de la Tierra, que era básicamente lava, se enfrió para permitir la formación de una corteza sólida, a la que se le llamó litosfera, y estaba dividida en placas, como actualmente conocemos, y se movía como lo hace ahora. La consecuencia actividad volcánica que había en la Tierra hizo que se formara una atmósfera primitiva, de distintos componentes como el vapor de agua, nitrógeno o dióxido de carbono. Y la temperatura, poco a poco, como se fue enfriando la superficie terrestre, fue descendiendo y permitió condensar el vapor de agua presente en la atmósfera para formar los primeros océanos y ríos y la hidrosfera. También durante este periodo se desarrolló el origen de la Luna, que hay tres hipótesis para explicar su origen, que son la acreción de partículas que orbitaban alrededor de la Tierra, el desprendimiento de la Tierra por la fuerza centrífuga de la rotación o la captura por la Tierra de un asteroide formado en otro lugar. No se sabe cuál de las tres es, pero una de las tres será. También durante el arcaico aparecen las primeras células procariotas, llamadas arqueobacterias, que posteriormente evolucionarán y se formarán los estromatolitos, que están formados por carbonato cálcico. Eran una especie de moluscos pero unicelulares. También se localizan hace 2.800 millones de años las cianobacterias, al menos sus fósiles. Y esto permite conocer que la vida más rudimentaria debió aparecer hace muchísimo, hace casi 3.800 millones de años. La segunda etapa es el proterozoico, en la que la litosfera ya estaba totalmente consolidada y se crea la tectónica de placas en cadenas montañosas. Se formaron así sucesivos supercontinentes y se produjo también la primera gran glaciación que conocemos. Las glaciaciones son etapas de clima frío que se alternan de forma aleatoria y que mantienen toda la superficie terrestre cubierta de hielo. Estas eras de hielo fueron producidas por alteraciones en la emisión de calor del Sol y modificación de la inclinación del eje del planeta. A lo largo de la historia se han registrado 7 grandes glaciaciones.
En cuanto al tema de la vida en el Proterozoico, aparecen los primeros organismos eucariotas y también surgen los primeros organismos heterótrofos pluricelulares, que se conocen como fauna de Ediacara. La vida se originó en el Arcaico, debajo del agua, debido a que la atmósfera primitiva no podía filtrar la radiación y el agua sí. Una vez los seres fotosintetizadores comenzaron a producir oxígeno, en el Proterozoico se originó la ozonosfera, capaz de filtrar ya la radiación, y así se pudo colonizar el medio terrestre. Durante el Paleozoico. El siguiente eón es el Fanerozoico, que abarca desde hace 570 millones de años hasta nuestros días. Se divide en Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. El Paleozoico dura desde hace 570 millones de años hasta aproximadamente 320 millones de años. Al inicio de esta era hay un supercontinente llamado Rodinia, que se fragmenta originando varios continentes. Estos se mueven por la deriva continental y chocan, provocando las orogenias caledoniana y herciniana, que crean cadenas montañosas en Escandinavia y Escocia. A finales de esta era se da lugar a un nuevo supercontinente denominado Pangea. El clima es cálido, aunque se produce alguna glaciación. Se divide, según los acontecimientos biológicos, en varias etapas. La primera es el Cámbrico, en la que se desarrollan los invertebrados y también los animales con concha, como los braquiópodos. El siguiente periodo es el Ordovícico, donde los invertebrados proliferan mucho, como las esponjas, equinodermos, anélidos, moluscos y algunos crustáceos. Al final de este periodo se produce una extinción masiva. Después llega el Silúrico, donde hay una gran proliferación de moluscos como el Nautilus o de artrópodos como el Trilobites. Aparecen los precursores de los peces, que son los peces sin mandíbula, y las primeras plantas terrestres. El siguiente periodo es el Devónico, donde se desarrollan los peces y comienza la colonización animal de la tierra firme, con insectos y anfibios, y también aparecen los primeros helechos. Después, en el Carbonífero, se da una gran proliferación de helechos y gimnospermas, que originarán grandes depósitos de carbón, y aparecen los insectos alados y los reptiles. Por último, el último periodo del Paleozoico es el Pérmico, donde se da una de las mayores extinciones de la historia, donde desaparecen más del 90% de las especies. La siguiente era es el Mesozoico, que comienza hace unos 250 millones de años hasta hace 185 millones de años. Tiene tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. En el Mesozoico está el supercontinente Pangea, que comienza a fragmentarse originando los océanos Atlántico e Índico. La separación continental seguirá durante toda la era hasta ocupar la distribución actual. El clima sigue siendo cálido, pero irá cambiando de seco a húmedo. Ahora, los acontecimientos biológicos en los tres periodos. Pues en el Triásico se da, después de la extinción del Pérmico, una gran explosión de vida. Se desarrollan helechos y coníferas, gasterópodos y reptiles. Durante el Jurásico, pues es la era de los dinosaurios. También aparecen muchos lagartos y tortugas. Aparecen las primeras aves y se desarrollan mucho los moluscos, como el Amonites. En el Cretácico aparecen las plantas con fruto verdadero o angiospermas, se desarrollan las primeras serpientes y proliferan mucho los cefalópodos, como los belemnites. Aparecen también los primeros mamíferos. Al final del Cretácico se produce otra de las grandes extinciones, que acaba, entre otras especies, con los dinosaurios. La idea más aceptada sobre esta extinción es que fue provocada por un gran meteorito que chocó contra el planeta. Se cree que en la península del Yucatán, levantando una gran cantidad de polvo capaz de tapar el sol durante meses y provocando un frío intenso. La última era es el Cenozoico, también conocida como la era de los mamíferos. Este comienza de 65 millones de años y dura hasta la actualidad.
Se pueden distinguir dos etapas, el terciario, desde hace 65 millones de años hasta hace unos 1,8 millones de años, y el cuaternario, hasta la actualidad. Durante el terciario continúa la separación de la Pangea. Durante estos movimientos que constituyen la orogenia alpina se formarán los Alpes, el Himalaya, el Mar Rojo y más tarde los Pirineos y las cordilleras béticas. El clima sigue siendo cálido hasta hace 40 millones de años, momento en el que ocurre una gran glaciación que afecta al hemisferio sur durante 35 millones de años y que convierte a este periodo en el más frío de la historia de la Tierra. Los acontecimientos biológicos de esta época se dividen en el terciario, que en la extinción de la era anterior dejó nichos ecológicos libres que fueron aprovechados por los grupos supervivientes, lo que facilitó su rápida evolución. Se desarrollan así gasterópodos, bivalvos, equinodermos y corales. Las numulites, pequeños protozoos marinos, también son creados en esta época. En las zonas continentales, los mamíferos colonizan todos los ambientes. Aparecen los primeros primates y homínidos. Y en el cuaternario aparecen los mamíferos actuales que también conviven con otros extintos, como el mamut. Los homínidos evolucionan hasta originar la especie que hoy somos, el Homo sapiens. Los primates aparecieron en el Cenozoico. Su evolución fue muy rápida. En la actualidad existen pruebas de relación evolutiva entre los primates y el ser humano. Los primeros primates se clasifican en dos familias, hóngidos y homínidos, como por ejemplo el orangután, el gorila y el chimpancé. De la familia de los homínidos solo ha sobrevivido hasta la actualidad el ser humano, Homo sapiens sapiens. Antes de su aparición surgieron en otras especies que no han llegado hasta nuestros días. La hominización es el proceso evolutivo que lleva a la aparición del ser humano a partir de sus antecesores, los primeros primates. Tiene 4 características: bipedismo, cefalización, aparición del lenguaje y alargamiento del periodo de cría. El bipedismo, la adquisición de la posición erguida sobre las extremidades inferiores, permitió la visión frontal y proporcionó libertad a las extremidades superiores. En la cefalización, el aumento de la capacidad craneal hizo posible el desarrollo de funciones cerebrales ausentes en otros animales y acortamiento de la mandíbula superior. Simultáneamente, en algunas especies apareció una detención omnívora que permitió la diversificación de la dieta, lo que posibilitó la adaptación en climas diversos. La aparición del lenguaje facilitó la transmisión de conocimientos de unos individuos a otros. Permitía acelerar el proceso evolutivo de forma que la llamada evolución cultural ha sido responsable, en gran medida, de la gran y rápida supremacía que la especie humana ha desarrollado sobre el resto de los seres vivos. Y por último, el alargamiento del periodo de cría. Ofreció una mayor duración del periodo de aprendizaje, lo que aumentó la probabilidad de supervivencia. La historia del ser humano. El proceso que lleva desde los prehomínidos hasta el ser humano actual. Comienza en el Ardipithecus africano y termina en el hombre actual, según esta hipótesis llamada de sustitución. Estos Homo sapiens migraron desde África al resto de territorios y allí sustituyeron a otras especies autóctonas como el Homo erectus o el Homo neanderthalensis. Otros científicos proponen la hipótesis multiregional, que supone un origen múltiple para la especie humana. Según esta hipótesis, fue un precursor del hombre, el Homo erectus, el que migró desde África hasta Europa y Asia, y evolucionó de forma simultánea en distintos lugares hasta la especie que hoy somos.